El Senado de Estados Unidos acaba de revelar un acuerdo sobre la migración, esta crisis que se está saliendo completamente de las manos en Estados Unidos. Pero no solamente eso, sino que por fin se habla de una nueva ayuda para Ucrania. ¿Qué hay detrás de estas conversaciones? Vamos a comentarlo. El Senado de Estados Unidos acaba de revelar el día de hoy el texto de un acuerdo entre los demócratas y los republicanos para poder desbloquear miles de millones en nuevas ayudas para Ucrania e Israel, al tiempo que se endurecen las leyes fronterizas. Si bien su perspectiva de convertirse en ley todavía son inciertas, al menos para algunos es un avance, pero demuestra algo bastante complicado en Estados Unidos. Primero, que la crisis migratoria y la situación en la frontera sur del país norteamericano se ha salido completamente de las manos. Y segundo, que hasta ahora Ucrania no ha recibido más ayuda. El paquete legislativo incluye una financiación total de 118.300 millones de dólares, con unos 60.000 millones para ayuda a Ucrania basada, en este caso, en lo que está sucediendo en el conflicto entre Rusia y este país, además de que se intenta generar unos 14.100 millones de dólares para Israel, según un resumen publicado por la presidenta de la Comisión de Asignación del Senado, Patty Murray. En este caso, el acuerdo incluye unos 20.000 millones de dólares para la seguridad de la frontera estadounidense y una gran cantidad de cambios en la política de migración, acordados por las negociaciones tanto, como hemos dicho, demócratas y republicanas. Ahora hay que ver realmente si esto termina en algún tipo de situación beneficiosa. Recordemos además que una de las principales críticas a la administración de Joe Biden es esta intención de hablar de fronteras abiertas, como dijo en su momento el presidente estadounidense, que le está significando a Estados Unidos una situación de crisis inimaginable precisamente en la frontera con México, y que ha tenido una respuesta bastante contundente y complicada, sobre todo por parte de algunos estados como Florida y Texas. En este caso, los propios senadores llevan meses negociando algún tipo de acuerdo para poder combatir la migración ilegal, con los republicanos insistiendo en reforzar la seguridad fronteriza a cambio de aprobar la petición de financiación del presidente Joe Biden precisamente para Ucrania, una suerte de moneda de cambio que en un primer momento el propio Joe Biden dijo que no iba a caer en este tipo de acciones, que no había nada que negociar, pero que después de tanto tiempo ha tenido que sentarse a conversar con los republicanos. Ahora, la publicación del texto ha recibido el apoyo rápido de la Casa Blanca, que ha destacado la búsqueda durante décadas de una reforma del roto sistema de migración del país, un calificativo que también utilizó el propio presidente Joe Biden. Ahora, lo que ha comentado precisamente el propio presidente en un comunicado es que ahora han llegado a un acuerdo sobre un pacto bipartidista de seguridad nacional que incluye el conjunto de reformas fronterizas más duro y justo en décadas, y que él lo apoya firmemente. Llama la atención que hable de que estamos ante un conjunto de reformas fronterizas duras, cuando precisamente él hablaba de este tema que habíamos comentado, ¿no?, de las fronteras abiertas. Ahora, él mismo ha instado a los republicanos que controlan la Cámara de Representantes y que algunos comentan han sido presionados por el aspirante a la Casa Blanca nuevamente, Donald Trump, para que se opongan al acuerdo, a respaldar el paquete bipartidista. De momento no hay un posicionamiento real por parte de los republicanos, lo cual hace incierto si realmente se va a ejecutar este tipo de acuerdo bipartidista, pero lo único que demuestra es que en Estados Unidos hay muchas asignaturas pendientes, y sí, los propios republicanos, y por qué no decirlo también los demócratas, han empezado a darle más peso a lo que sucede en su país en lugar de estar financiando guerras externas, o al menos eso es lo que parece en el papel. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha aprobado sanciones contra 4 colonos israelíes que han sido acusados de atacar a los palestinos en la Cisjordania ocupada por Israel. Sí, Biden firmó el día de hoy una orden ejecutiva que termina autorizando las sanciones y argumenta que la violencia en Cisjordania había alcanzado niveles intolerables. Las sanciones bloquean a las personas señaladas al acceso a toda propiedad y activo en Estados Unidos y al sistema financiero estadounidense. La violencia en Cisjordania ha aumentado desde el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre pasado.
Las sanciones marcan un hito en la política de Estados Unidos que hasta entonces había evitado sancionar a ciudadanos de Israel. Nunca antes se había hecho, y que sucede en este momento en el cual el propio Benjamín Netanyahu tiene pues ciertas situaciones complicadas, por no decir incluso bastante insalvables con Estados Unidos, llaman particularmente la atención. La orden ejecutiva establece las bases para la respuesta de Estados Unidos ante posibles ataques en Cisjordania y va más allá de las restricciones de visas de Washington que se ha impuesto a varios israelíes el año pasado. Estamos hablando de sanciones incluso económicas. La medida se produce mientras Biden viaja al estado de Michigan, que alberga una gran población árabe estadounidense que critica su apoyo a Israel. Y entonces algunos dicen que claro, esto demuestra que es más un cálculo electoral que otra cosa. Según el Instituto Árabe Estadounidense, el respaldo de los árabes estadounidenses al Partido Demócrata ha caído del 59% del 2020 al 17% actual. Y es que el presidente Joe Biden ha apoyado la ofensiva militar en Gaza con la que Israel respondió a los ataques de Hamas, lo que podría afectar su popularidad entre los votantes árabes, y también esta es una suerte pues de intención de poder ser reelegido en los comicios de noviembre de este año. Y para que nos hagamos una idea, un funcionario del gobierno estadounidense ha subrayado que el mandatario había expresado constantemente a Israel sus preocupaciones sobre la violencia a los colonos sobre los propios palestinos. Y claro, entonces ahora esto es un cálculo geopolítico, o mejor dicho, un cálculo electoral, pues una suerte de respuesta real a lo que está sucediendo en Cisjordania. En este caso, lo que se está comentando, y el propio Biden lo ha comentado en esta orden ejecutiva contra ciudadanos de Israel, es que la situación en Cisjordania, en particular los altos niveles de violencia extremista de los colonos, el desplazamiento forzado de personas y aldeas y la destrucción de propiedades, ha alcanzado niveles insoportables y constituye una seria amenaza para la paz, la seguridad y la estabilidad, terminó comentando el mandatario. Ahora hay que ver cuál es la respuesta de Benjamín Netanyahu, que cada vez que se ejecuta algún tipo de acción o algún tipo de respuesta a lo que está sucediendo, arremete contra la autoridad o contra la entidad que toma esta medida. Ahora, ¿Benjamín Netanyahu va a arremeter contra Joe Biden? El jefe de las milicias de Irak de Multitud Popular, Faret al-Fayyad, ha dicho el día de hoy que los recientes ataques que ha ejecutado Estados Unidos tuvieron como objetivo directo a estas milicias, integradas de facto por las Fuerzas Armadas de Irak, y ha subrayado que la necesidad ahora es limpiar la tierra de Irak de la presencia extranjera. Durante el funeral de los mártires, como ellos mismos los han denominado, de los ataques estadounidenses en las zonas de Akashat y de Al-Qaim, el propio gobernador de Al-Anar en el oeste de Irak, Al-Fayyad, ha dicho que la agresión estadounidense tuvo como objetivo directo a las fuerzas de la Multitud Popular y ha advertido que este incidente no va a pasar desapercibido porque representa un ataque descarado. Recordemos que precisamente Irak le abrió las puertas a Estados Unidos. Incluso, como hemos comentado en anteriores videos, existían bases militares del gobierno norteamericano en esta parte del mundo. Pero hay un cálculo geopolítico que no se debe pasar por alto y que comentamos en su momento. Precisamente en Irak existe el más grande yacimiento de petróleo, o uno de los más grandes yacimientos de petróleo del mundo. Y en este caso, quien estaba operando ese yacimiento era ExxonMobil, una de las más grandes empresas energéticas, si no la más grande de Estados Unidos. Y no hace mucho decidieron retirarse de la administración precisamente de esta empresa y entregarle el funcionamiento a una empresa china, a una empresa estatal encima. Claro, no tendría sentido que en una carrera hegemónica y geopolítica tan encarnizada como la que estamos viviendo entre Estados Unidos y China, Estados Unidos renuncie a este yacimiento y encima se lo entregue a la propia administración de Xi Jinping. Pero esto es lo que sucedió en aquel momento. Algunos decían que tal vez esto era por la situación en Oriente Medio. Pues ahora estamos viendo que si en este caso esta empresa de ExxonMobil hubiese seguido dentro del territorio estadounidense, iba a ser insostenible que se mantengan ahí. Y claro, entonces algunos se preguntan, ¿esto es algún tipo de cálculo? ¿Qué tanto sabía Estados Unidos que podía llegar a este escenario? Y más importante, ¿qué tanto sabía ExxonMobil que ni siquiera es una empresa estatal?
Claro, en otro punto debemos comentar algo que también es preocupante. Han empezado a lloverle las críticas a Joe Biden precisamente por los ataques a objetivos proiraníes tanto en Irak como en Siria. Y es que sí, a Estados Unidos han empezado a lloverle las críticas con respecto a los ataques que se han ejecutado en represalia a la pérdida de 3 soldados en Jordania. Y en este sentido, por ejemplo, decenas de familias tuvieron que huir de sus hogares en las ciudades tanto de Siria como Deir y Al-Mayadin. Esto ha sido añadido, por ejemplo, en lo que está comentando una información en el Reino Unido. En Irak, el gobierno reportó 16 fallecidos, entre ellos civiles. Estados Unidos indicó que las operaciones estaban dirigidas contra fuerzas de élite y milicias proiraníes a las que atribuyó el ataque con dron que se llevó a cabo el 28 de enero. Pero en este caso, las condenas que han llegado por parte de diferentes gobiernos demuestra que a Estados Unidos se le ha salido el escenario de las manos. Evidentemente, el primero en salir al frente iba a ser la administración rusa, pero no solamente eso. En este caso, otros países como por ejemplo Irán han empezado a hablar de lo que está sucediendo en esta parte del mundo. El ministerio palestino también empezó a comentar este complicado escenario y yendo en contra de las acciones de Estados Unidos. Evidentemente, el grupo palestino Hamas también iba a comentar esto, pero ha salido al frente hasta la Unión Europea a decir que, oye, se tiene que evitar la escalada en Oriente Medio, tomando en cuenta lo que está sucediendo precisamente a raíz de las acciones de Estados Unidos. En este caso, lo que llama la atención es que la operación estadounidense duró unos 30 minutos y, según ha dicho la Casa Blanca, ha sido un éxito. Tanto es así el éxito que ahora están recibiendo fuertes críticas y el final de la ocupación, como llaman algunos, de Estados Unidos dentro de Irak. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.